Estudios Superiores Iztacala les da la más cordial bienvenida a la primera sesión de Café Digital, la cual tiene como objetivo promover un espacio de reflexión sobre actividades y recursos que pueden enriquecer la labor docente. El día de hoy, el doctor Ricardo Sánchez Medina presentará el tema Elaboración y difusión de documentos académicos. Les recordamos que esta sesión será grabada con la finalidad de que pueda ser consultada posteriormente. A continuación, daré lectura a la semblanza académica del doctor Ricardo. El doctor Ricardo es doctor en psicología en la UNAM en el campo de la psicología y salud, maestro en psicología con residencia en terapia familiar en la FESI UNAM en el 2008, licenciado en psicología en la FESI UNAM con mención honorífica en el 2004. Está acreditado como tutor en educación e-learning por parte de la FESI UNAM. Cuenta con una especialidad en entornos virtuales de aprendizaje por la OEI en 2009. Actualmente es profesor titular a tiempo completo definitivo en la FESI UNAM, adscrito a Soyet Psicología en el área de Psicología Clínica y de la Salud. Es tutor y docente de la residencia en terapia familiar en el programa de maestría y doctorado de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro fundador de la Asociación de Profesionales e Investigadores en Ciencias de la Educación a Distancia, APICEF, y fue responsable del Grupo de Investigación en Procesos Psicológicos y Sociales GIPS de 2014 a 2017, del cual sigue siendo miembro activo. Actualmente coordina el Laboratorio de Psicología, Tecnología y Salud y es editor general de Redes, revista de divulgación, Crisis y retos en la familia y pareja. Ha dirigido y colaborado en diversos proyectos de investigación en la FESI UNAM, en el área clínica, salud y educativa, desde el 2002 a la fecha. Su línea de investigación se centra en la promoción de la salud sexual en contextos de riesgo y en la creación de cursos autogestivos en línea. Ha publicado artículos en revistas especializadas indexadas, nacionales e internacionales. Cuenta con varios capítulos de libro y memorias en extenso. Ha participado como ponente en diversos foros académicos, tanto nacionales como internacionales, y en la formación de recursos humanos ha asesorado tesis de licenciatura y maestría. A continuación, cedo la palabra para dar inicio al doctor Ricardo. Pues bien, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. En un primer momento me había como quedado pensando en cómo era la mejor manera de llevarlo a cabo. Y dije, bueno, hago una presentación y entonces ya a partir de la presentación generamos discusión o lo hacemos a través de un diálogo. Y como me quedé con la idea de que, bueno, es un café digital, pues partamos de la idea, ¿no? De que tengamos nuestro cafecito, que podamos intercambiar estos puntos de vista. Y pues ves que me avienta aquí un monólogo sobre la elaboración y difusión de los documentos académicos. Me gustaría que tuviéramos más bien un intercambio de ideas, de experiencias, que nos permita, pues al final del día, enriquecer la sesión, ¿no? Dar algunos tips, recomendaciones, sugerencias, ¿no? Para la edición y elaboración y difusión de materiales académicos. Dentro de esos documentos académicos, pues bueno, tenemos una gran diversidad de información que nosotros podemos usar, ¿no? Pues desde la presentación de informes, a lo mejor algún ensayo, proyectos de investigación, ¿no? Que eso ya lo verán más adelante en el Café Digital con Marco, este, artículos, capítulos de libros como tal. Y es precisamente sobre esta última parte hacia donde me quiero como focalizar, ¿no? Inclusive, ¿no? También otro de los elementos que nosotros podemos utilizar son los resúmenes para presentación de ponencias y de eso se derivan en algunas ocasiones memorias en extenso. Entonces, sobre estos elementos es precisamente lo que me gustaría como focalizar esta sesión del día de hoy. Pero antes de ello, también me gustaría como escucharlos a ustedes y que me pudieran comentar, pues, qué es lo que esperan, ¿no? También de esta sesión, como para ir empatando y como para ir, pues, uniendo, lograr los objetivos, vaya, de esta sesión. No sé quién quiera compartir.
Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenos días. Bueno, Pues yo me uní a la sesión porque me gustaría conocer sus experiencias y la manera en la que trabajan en esta serie de contenidos, como lo son la elaboración y difusión de documentos académicos, para saber, bueno, conocer de qué manera yo puedo mejorar mi propia difusión, elaboración y difusión. Y pues también para saber tu experiencia, Ricardo, en torno al tema, ¿no? Entonces, ok, básicamente esa es como tu motivación para estar en esta sesión. ok. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenos días, ¿me Hola, hola. escuchan bien? Sí, Bueno, yo soy Mabel Goretti Chala, gracias por este espacio. Mi expectativa es poder conocer tal vez rutas, soy nueva en Suayet, para poder hacer difusión. He encontrado en los módulos que he tenido a cargo como necesidad de poder presentar a los estudiantes textos que sean de mi autoría y que sean muy ajustados a los objetivos de los módulos, de tal modo que quisiera, además de lo que Mirna nos compartió, conocer como esas rutas para poder hacer esos trabajos que se vinculen a las aulas. Gracias. ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Hola. Me uno a las inquietudes que presentan la maestra Mirna y la maestra Bretti en cuestión a cómo nos podemos especializar también nosotros en cuestión de cómo vamos a presentar nuestras investigaciones o nuestros trabajos. Igualmente también apoyar a nuestros alumnos a que se animen también a publicar, pero obviamente dándoles una buena guía acerca de cómo se debe hacer este tipo de publicaciones o cómo se debe presentar un texto académico, porque ciertamente hemos encontrado que tenemos algunas fallas, al menos en mi experiencia. Siento que me falta todavía así como que mucho por aprender. Entonces, estos temas o este tipo de trabajos que se están haciendo por parte de la coordinación, por parte de ustedes, de verdad que nos enriquece mucho la práctica y sobre todo los que estamos interesados en la difusión de material, en la difusión del conocimiento a través de, no sé, publicaciones, a través de trabajos, a través de capítulos, a través de muchas cosas que nosotros pudiéramos hacerlo, pero a veces desconocemos la forma adecuada de cómo se debe hacer este tipo de difusión, ¿no? Entonces, esa es parte de lo cual me hizo también integrarme a este café y pues agradeciendo que se hagan este tipo de eventos, ¿no? Ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien más o continuamos? Ok, muy bien. Bueno, precisamente una de las primeras preguntas que surgirían en esta charla sería el ¿para qué escribir? ¿Para qué publicar? ¿No? O sea, ya ahorita lo mencionaba, ¿no? O sea, bueno, puede ser que yo quiera hacer algún artículo para presentar en alguna revista científica. Nos mencionaba, ¿no? Bueno, a lo mejor quiero escribir para presentar un documento a mis estudiantes y poder transmitir cierta información, cierto conocimiento. Y en ambos casos, o sea, al final del día, yo como profesional me voy a sentar a escribir el documento, pero sí los objetivos, la forma de llevarlo a cabo, pues son diversos, ¿no? O sea, no significa que cada uno tiene sus propios procesos y sus propios requisitos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no? Que debemos de hacernos, ¿no? Es, ok, voy a generar un documento, el que yo quiera, ¿no? Un resumen para una ponencia, una memoria en extenso, un artículo, un libro, un capítulo del libro, etcétera, lo que yo quiera construir. Tengo que checar en primer momento los lineamientos.
aquí nos encontramos, digo, si bien hay como ciertos estándares generales, ¿no? Que debemos de manejar, por ejemplo, nosotros en psicología, ¿no? Por ejemplo, uno de los estándares es normas APA, ¿no? Tenemos que basarnos y centrarnos en normas APA. Entonces, una de las principales recomendaciones es que pues tengan su libro, ¿no? La última edición, digo, no se alcanza a ver ahí la imagen, pero tener el libro, el más actualizado, ¿no? Ahorita en estos momentos estamos como en ese periodo de transición y hay algunas, por ejemplo, revistas que nos dicen, no, manéjenlo con sexta edición todavía, y otros que nos dicen que manéjenlo con la séptima, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos los dos libros y varían algunas cosas pequeñas, pero al final del día, pues sí es importante que conozcamos el manual y que en la medida de lo posible ya comencemos a migrar hacia esta última edición de la APA, ¿no? Aunque todavía hay algunas revistas que nos dicen que trabajemos con la sexta edición. Entonces, esa es una como de las principales recomendaciones. Si bien en la red podemos encontrar nosotros una gran diversidad ya inclusive de la última edición de la APA, de cómo manejarla y de cuáles son los cambios y demás, y que muchas de ellas están acertadas, no hay como tener la fuente principal, ¿no? Al final, muchos pues hacen interpretaciones del libro y nos dicen, bueno, es que se puede citar de tal o cual manera, pero al final del día no hay como irnos a la fuente primaria, ¿no? De hecho, ese es un elemento también que vamos a ver más adelante sobre las fuentes primarias y secundarias. Lo ideal es irnos siempre a fuentes primarias, ¿no? Entonces, paso número 1, tengamos el manual, es nuestro libro base. Y pues sí, es una inversión de dinero. Ahorita por Amazon prácticamente se puede comprar el libro únicamente en la versión en inglés. Ya en su momento cuando salga la versión en español, pues a lo mejor podemos adquirir ese libro, pero ahorita está únicamente la versión en inglés y pues necesitamos, ¿no? Tener el libro a la mano porque solo así vamos a ir aprendiendo y manejando el manual, ¿no? Entonces, esa es una primera parte, ¿no? Si nos vamos a dedicar a escribir, pues nuestro modo de trabajo es formato APA. Nosotros inclusive, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Constantemente estamos inculcando, fomentando el uso del manual APA, pero a veces ni siquiera nosotros lo manejamos o lo conocemos a fondo. Y no es que lo aprendamos o que nos lo sepamos de memoria. O sea, tampoco es el objetivo, es un libro de consulta, ¿no? Entonces, si tienen hay cosas que vamos como aprendiendo de memoria porque es el día a día, pero hay otras cosas que no tenemos como idea, ¿no? O sea, cómo citar por ejemplo, esta sesión, ¿no? Entonces, no, pues ni idea, ¿no? Nunca se me había presentado la oportunidad de hacerlo, pues me voy al libro y entonces checo cómo se cita. No se trata de que seamos expertos en redacción de estilo, sino que sepamos que ahí está la fuente y que si tenemos dudas, pues vayamos directamente al libro, ¿no? Entonces, aquí, pues, una de las principales funciones de la publicación, pues es eso, ¿no? Por un lado, difundir, ¿no? Difundir lo que estamos haciendo, pero su principal meta o el objetivo de la investigación en este caso, pues es la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que nosotros podamos, por un lado, decir qué hemos hecho, cómo se ha hecho y qué hemos encontrado al respecto, y eso nos ayuda para qué, ¿no? O sea, por un lado, para saber o tratar de explicar o de comprender ciertos fenómenos, qué es lo que está pasando, o ciertas estrategias que a lo mejor funcionan, o cómo poder trabajar de una mejor manera más adecuada, de no cometer los mismos errores, ¿no? Si hay algo en el chat que alguien me pueda apoyar, es que, bueno, les comento, tengo recientemente una cirugía de ojos y ahorita de cerca me cuesta mucho trabajo enfocar. Entonces, si llega a haber algún comentario o pregunta al respecto, si alguien me puede apoyar. Eso, pero creo que no, ¿verdad? Hola, yo te ayudo. No. Ay, muchas gracias. Sí, entonces, Karen, cualquier cosa que haya algún comentario de alguno, me interrumpes y lo vamos checando, porfa. Sí, no te preocupes. Ujú. Y bien, entonces, en esta parte de la publicación, entonces, bueno, nosotros podemos hacer como muchas ideas, ¿no? De qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y en dónde lo queremos difundir. Pero a mí me gustaría ustedes que me comentaran si han tenido pues experiencia en esta parte de la publicación, de
cualquier cosa, ¿no? Ya sea de un material didáctico, de algún artículo y demás, y cuál ha sido su experiencia al respecto. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi caso no he tenido esa oportunidad, esa fortuna, pero sí he tenido la inquietud de hacerlo, ¿no? En la unidad, ya ves que le hemos platicado que estoy en la unidad de evaluación psicológica de Iztacala, veo casos muy interesantes, entonces sí he querido por lo menos compartir esa información a los estudiantes para que vean qué casos son los que más atendemos, por qué los atendemos y cuáles de repente están como de moda, ¿no? Pero sí, yo creo que por falta de conocimientos, otra vez, de miedo de no hacerlo correctamente, pues me he limitado en esa parte, ¿no? Por eso yo estoy aquí. Ok. Hola, hola. Bueno, dice algo de la manita, pero no veo la manita. Entonces, bueno, yo quisiera compartir. He tenido la oportunidad de estar en proceso de publicación, tanto en la parte como autora como editora de revista. Entonces, creo que lo primero, como comentas bien, es ver los lineamientos de la propia revista en la que tenemos interés en publicar. En caso de terapéuticas, es posible en artículo. Tendríamos que identificar primero, bueno, qué tipo de revista es para compartir la información que queremos compartir. En este caso, por ejemplo, si es de casos terapéuticos, si es de instrumentos de medición, si es de tecnología. Si es una temática en mi caso, esto de emprendimiento, entonces necesito buscar revistas que se orienten a eso, que se especialicen a eso, o que tengan entre sus líneas editoriales el interés por publicar ese tipo de artículos. Entonces, yo ya identifico la revista, es que yo ya sé y me conviene o veo que esa revista, por ejemplo, es de América. Tenemos buenas indexaciones, entonces veo los lineamientos de esa revista para detectar cómo tengo que preparar el manuscrito, qué formato o qué versión de APAN me están solicitando, la extensión del artículo, el número de citas mínimo, las secciones imprescindibles en su línea editorial. Entonces, creo que eso es como el primer paso, identificar el tipo de revista que puede publicar nuestro trabajo y la que nosotros nos gustaría publicar, y también identificar requisitos de los artículos, revistas nos están solicitando. Y bueno, eso es como la primera parte. Sí, de hecho, Mirna acaba de mencionar algo muy importante. Por un lado, tengo que tener claridad de qué es lo que quiero escribir y para qué, ¿no? Una vez que yo tengo identificado eso, entonces ya puedo ver las opciones que están en el mercado para, entre ellas, elegir la mejor opción o lo que se adapte a lo que yo quiero presentar, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, daba un tema particular que era emprendimiento. Entonces, a ver, ¿en dónde puedo, no, publicar o algo relacionado con el tema, ¿no? O, por ejemplo, mencionaba esta Maura, ¿no? Bueno, yo quiero ver la parte de los, a lo mejor, casos únicos o diseños de nivel A1. Pues no en todas las revistas aceptan ese tipo de artículos. Entonces, ¿en dónde podría considerarlo, ¿no? O y inclusive también depende el alcance, ¿no? Por ahí mencionaba Mirna que tenemos que poner atención no solo en la revista, digo, voy a publicar en X revista, sino en las bases de datos en las que se encuentra indexada, en aspectos como si es nacional, si es internacional, el alcance que tiene, ¿no? Que principalmente una manera para identificar o que es mejor valorado
en el ámbito académico, ¿no? Por ejemplo, tanto en el Sistema Nacional de Investigadores, o digo, ustedes que en su mayoría ya pasaron por los concursos de oposición y que en su momento llenaron su currículum, ahí podrán ver que hay una diferencia en términos de los artículos en bases de datos nacionales, en bases de datos internacionales y en bases con factor de impacto, ¿no? Ustedes ahí, si se dieron cuenta un poco al respecto, pues se darán cuenta, ¿no? Que aquellas revistas que tienen un factor de impacto, pues son las que mejor puntúan o las que mejor se valoran en términos del conocimiento. Obviamente ahí nos vamos a meter con algunas otras limitantes o dificultades que ahorita vamos a mencionar, pero se esperaría, ¿no? Que cuando nosotros elijamos una revista, bueno, al menos en el caso de artículos académicos, busquemos alguna que esté en buenas bases de datos, ¿no? O sea, principalmente, digo, en primer lugar, que tengan factor de impacto. ¿Cómo sabemos si tienen factor de impacto? Pues bueno, hay como dos indicadores principales, que es el JCR, que pertenezcan a Journal Citation Report, o que pertenezcan a CIMAGO. Estas bases de datos, o el Journal Citation Report o el CIMAGO, tienen indicadores que se refieren a cómo se están citando los artículos. O sea, al final del día no solo se busca que alguien nos lea, sino que también nos citen, que es otro de los elementos que debemos nosotros también de contemplar. Y pues una manera de que nos citen pues es difundir el artículo a la mayor cantidad de personas posibles. Y este tipo de bases de datos especiales pues es lo que buscan, ¿no? O sea, difundir esta información. Algunas de estas bases de datos son de pago, que nosotros en la universidad tenemos la fortuna de poder ingresar a estas bases de datos y que muchas veces no utilizamos. Entonces, una de las principales recomendaciones es que si vamos a publicar, pues entremos a estas bases de datos para ver qué es lo que se ha hecho al respecto del tema y pues retomemos la información reciente y actualizada, porque eso también es algo importante, o que sucede mucho, por ejemplo, con nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes, ¿qué es lo primero que nos dicen? No hay información del tema, ¿no? Y pues suena a broma, porque si damos clic en Internet, pues nos arroja una gran diversidad de información. Y si nosotros entramos a estas bases de datos, que claro, en su mayoría los textos son en inglés, pues encontramos que información hay para aventar, ¿no? O sea, a veces uno se pierde, ¿no? O a veces es frustrante encontrar tanta información porque después para delimitar es complicado, ¿no? Entonces sí es importante en ese sentido que nosotros como académicos de la universidad utilicemos estas bases de datos, que al final la universidad invierte mucho dinero en ello, invierte mucho dinero para que nosotros podamos tener acceso a esta información y que muchas veces no las utilizamos, ¿no? Entonces, esa sería como una de las principales recomendaciones, ¿no? O sea, para hacer nuestro marco teórico, nuestra justificación, planteamiento del problema, busquemos ese tipo de fuentes, ¿no? En estas bases de datos especializadas que al final del día nos están dando ese potencial, ¿no? Y regresando un poco a esta parte de las bases de datos en las que se encuentran las revistas particularmente, aquí es importante notar, o ustedes pueden decir, bueno, es que está en 20 bases de datos y esta está en 2 bases de datos. Podríamos pensar que la que está en 20 bases de datos tiene mejor alcance que la que está en 2. No necesariamente. Aquí pues se requiere un análisis más fino, porque las bases de datos pueden ser de muchas formas. Una, que solo hay ciertas bases de datos que simplemente yo tengo mi revista y la registro, ¿no? Para que aparezca en el índice y aparece. O sea, ese es como el único criterio, ¿no? Hay otras bases de datos que, dependiendo del tipo de bases de datos, van siendo como más rigurosos en ese proceso para poder ingresar, que tiene que ver, si la revista te publica lo que mandes, sin necesidad de pasar por algún revisor, o sea, que te revisen el trabajo, o si hay ese proceso de revisión de doble ciego, o inclusive también hay de proceso de un solo ciego, o sea, que quien envía el artículo no sabe quién le dictaminó, pero quien dictaminó sí sabe a quién está evaluando, o un proceso también transparente que se está utilizando en los últimos años, que tiene que ver con que tanto el revisor como el autor saben, ¿no? Quién es el que quién está publicando y quién está haciendo la revisión. Esto obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el proceso de doble ciego,
o el por qué se hace esto es para garantizar que no haya conflicto de intereses, que no haya una manera de predisponerse y decir, bueno, es que lo conozco, no lo conozco, entonces le acepto o no le acepto la publicación. Y en el caso del proceso abierto, me agrada la idea porque es un proceso transparente, ¿no? O sea, lo que tú me estás retroalimentando, lo que tú me estás diciendo, pues es público, ¿no? Entonces ya nos evitamos como ciertas dificultades o limitantes cuando nos enfrentamos en este proceso de evaluación por pares. Una experiencia, ¿no? que me sucedió una vez en un artículo, uno de los revisores, bueno, acepta el artículo con correcciones, pero dice, tienes que citar estas investigaciones. Esas investigaciones, coincidió, yo no sabía quién era el revisor, pero lo pude intuir porque las 3 o 4 publicaciones que me dijo que citara, venía el mismo autor. Y entonces dices, bueno, o sea, ¿hasta qué punto o hasta qué momento me está haciendo esa retroalimentación? Porque en verdad es necesario incorporar esos estudios, ¿no? en mi trabajo, o simplemente, pues yo soy revisor, es la temática que yo estoy manejando y pues de paso aprovecho para que me citen, ¿no? Entonces ahí nos metemos con cuestiones éticas, ¿no? Que debemos como de tener presentes, ¿no? Y que al final del día, pues si uno lo que busca, ¿no? Es pues que se publique nuestro artículo, a veces tenemos que ceder, ¿no? Hasta cierto punto para que la publicación salga, ¿no? Entonces, en este proceso, algo importante que deben de tomar en cuenta es que el proceso no es tan sencillo, ¿no? O sea, en el momento en el que yo inicio, ¿no? Mi envío del artículo, ahí hay una serie de pasos que vamos siguiendo hasta que por fin logra publicarse o, en dado caso, rechazarse, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, todo artículo que está publicado ha pasado por un proceso, ¿no? Hay artículos, por ejemplo, o sea, para que no se desanimen, hay veces en los que un artículo puede ser rechazado de varias revistas. Eso no necesariamente implica que el artículo sea malo, ¿no? Sino que implica que tenemos que trabajar un poco más para argumentar y justificar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y en su momento, pues, presentar esos resultados, ¿no? Entonces, no piensen ustedes que una vez que ustedes envían un artículo, automáticamente ya está aceptado, ¿no? Y que va a pasar todo ese caminito, todo ese proceso para su aceptación. No necesariamente, ¿no? A veces hay artículos que son más fácil o más rápido el proceso de aceptación y hay otros que cuesta más trabajo, ¿no? Y algo que debemos de tomar en cuenta es lo que mencionaba Mirna, ¿no? O sea, a veces hay ciertas revistas que privilegian cierto tipo de análisis, ¿no? Hay inclusive revistas que dicen, yo solo acepto análisis cuantitativos, ¿no? Y dicen, cualitativos, ni siquiera se te ocurra meterlo, ¿no? Entonces, si yo no me doy cuenta de eso, pues entonces, ahí hay algo que debo de poner atención. O en otros casos, hay quienes dicen, no, sí, yo acepto cuantitativos, cualitativos sin ningún problema, ¿no? Y cuando te vas a los artículos publicados, te das cuenta de que no hay ninguno cualitativo, ¿no? Entonces ahí es como poner como esa antenita, ¿no? Que te vaya dando ideas sobre si es posible o no posible publicar en esa revista. Y esa es otra sugerencia. Cuando escojan la revista, ¿no? Aunque en los lineamientos se especifica que si te aceptan o no, o qué tipo de artículos aceptan, es importante ver los artículos que están publicados, porque de esa manera también te das una idea de lo que se espera o lo que el editor, el comité editorial está esperando del artículo que tú quieres enviar, y al mismo tiempo el tipo de análisis de resultados, el tipo de población, el tipo de diseño de investigación, eso te da como ideas de si es viable o no es viable poder publicar en esa revista, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudios de caso, de los diseños de N = 1, no en todos lados se privilegia, se acepta, ¿no? Muestras tan pequeñas, ¿no? Dicen, no, necesitamos muestras grandes para poder mostrar evidencia de los resultados, que bueno, ahí nos metemos con otras cuestiones ya de cuestiones éticas o de filosofía respecto a la metodología cuantitativa y cualitativa, que aquí no es el objetivo de decir cuál es mejor una o la otra, ¿no? Ambas son válidas, ambas son aceptadas. En ambos casos hay revistas de factor de impacto que aceptan tanto investigación cuantitativa como cualitativa, y pues más bien dependerá, ¿no? Del rigor metodológico que nosotros estemos llevando a cabo para mostrar, ¿no? Los resultados que estamos llevando a cabo, ¿no? No sé si hay algún comentario, pregunta.
Ok. Y bien, y también, bueno, eso es en cuanto a los artículos, ¿no? Entonces, debemos de elegir la revista más adecuada, ver las bases de datos en las que se encuentra pues indexada para poder identificar, ¿no? la validez o la gran amplitud de difusión que podemos tener de nuestra investigación. Y también no todos los artículos son gratuitos, ¿no? Hay muchos artículos o muchas revistas que cobran bueno, una vez que pasa por todo este proceso editorial, que cobran para que el artículo pueda ser publicado. O en algunos casos cobran para que pueda ser de acceso libre, ¿no? O sea, le cobran a los autores para que pueda el artículo difundirse de manera libre a cualquier persona. O simplemente dicen, no, pues aquí te cobramos únicamente para la publicación y para poder acceder a esa información, el usuario tiene que ingresar a bases de datos especializadas, como las que mencionaba ahorita de la UNAM que tenemos acceso, para poder obtener la información. ¿Por qué cobran? ¿No? O sea, de repente podemos decir, bueno, es que la difusión del conocimiento pues es para todos y todos tenemos esa posibilidad de acceder a la información. Pero bueno, estas bases de datos, pues al final del día, pues cobran, ¿no? O sea, que mi revista puede estar en EBSCO, por ejemplo, pues yo tengo que pagar una cuota especial, aparte de cubrir con ciertos requisitos, que tampoco es de pago y ya me ingresan, sino debo de cubrir con ciertos requisitos, sino que debo también, además de cubrir con esos requisitos mínimos necesarios, debo de hacer un pago para que pueda mi revista formar parte de esas bases de datos, ¿no? Entonces, no son 2 pesos, es una cantidad considerable y a veces las mismas revistas pues necesitan recursos, ¿no? Para poder pagar y poder soportar, ¿no? Esa base de datos y se cobra, ¿no? Ahí se pagan hasta 300,000 pesos en algunas bases de datos para poder ingresar y son anuales, o sea, no es que pago una vez y ya me quedo ahí, ¿no? Sino es el pago anual y además de seguir cumpliendo con los requisitos, ¿no? Entonces, una manera en la que se busca, ¿no? El pago de estas revistas, pues es a partir de cobrarle a los autores para poder ingresar, ¿no? Y entonces aquí ya nos encontramos con una de esas limitaciones, ¿no? O sea, por un lado me dices, publica en una revista de factor de impacto. Una gran cantidad de revistas de factor de impacto están en estas bases de datos y muchas de ellas te cobran. Otras no, otras son revistas de factor de impacto y no te cobran absolutamente nada. Entonces ahí entramos como en el juego de me es posible pagar, me es posible no pagar, qué puedo hacer. Sí, tiene que estar, por ejemplo, aquí nos metemos también ¿no? contra las dificultades. Gran parte de las revistas de factor de impacto también están en el idioma inglés. Entonces, pues aquí también nos metemos con otra limitante si no tenemos si no sabemos escribir en inglés o si no tenemos como el dominio del idioma. ¿Cuáles son las alternativas, no? O sea, dices, bueno, es que pues yo sí quiero publicar, yo sí quiero en una buena revista de impacto, pero no sé escribir en inglés, ¿no? Con trabajo se escribe en español porque también esa es otra cosa importante, ¿no? Suponemos que sabemos escribir, pero pues obviamente las reglas gramaticales, pues no siempre las dominamos, ¿no? Y a veces creemos que somos claros, pero al momento de plasmarlo en papel ya es algo diferente, ¿no? Entonces sí es importante, por ejemplo, en este caso, hay servicios de traducción, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer su artículo en español siguiendo los lineamientos de la revista en inglés y si no dominan el idioma, si no lo conocen, pues hay servicios de traducción que hay lugares especializados, ¿no? De textos especializados donde puedes mandar tu artículo para que te lo traduzcan, ¿no? Porque traducirlo directamente en Google, por ejemplo, ¿no? En el traductor, o sea, la traducción no es fiel, o sea, nos da un aproximado de cómo sería la traducción al cambiar de inglés a español o a cualquier otro idioma, pero no utiliza las reglas gramaticales. Basta con que ustedes pongan un texto en inglés y lo traduzcan al español y se van a ver que pueden entender la idea general, pero las reglas gramaticales no nos las respeta. Entonces, eso es algo importante, no utilicemos el traductor. Inclusive cuando nos piden los resúmenes en inglés, no utilicemos, bueno, si utilizan el traductor, de todas maneras tienen que darle una revisión de estilo para garantizar que esté en el idioma inglés, ¿no? En el idioma inglés, recuerden, es sujeto, verbo y predicado. Siempre, sujeto, verbo y predicado. O complemento, ¿no? Que es como porque ni siquiera es predicado, es complemento. Sujeto, verbo y complemento, ¿no? Y
y a veces cuando escribimos en español omitimos el sujeto, omitimos algo y de repente eso puede ocasionar que la lectura no sea comprensible, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Y en el caso de libros, ¿no? Aquí sucede un proceso similar, aunque no es tan claro como en el caso de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los libros, de hecho, inclusive con ACID, cuando alguien quiere ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, le dicen, bueno, es que tiene que ser una editorial de reconocido prestigio, pero no te da el listado o no te da los lineamientos, ¿no? En el caso de los artículos te dice, tiene que estar con revista de factor de impacto y en cualquiera de esos niveles, o inclusive estar en la base de datos de CONACYT, ¿no? Para que consideren que es una buena revista. Pero en el caso de libros es un poco más complicado porque no hay como un lineamiento, un criterio, o que las editoriales en sí puedan estar en alguna base de datos que te permita saber si efectivamente es de buena o mala calidad o cómo lo determinas. Básicamente lo que nos dicen es que, por un lado, o sea, uno de los criterios que sí debe cumplir es que el libro debe ser dictaminado, ¿no? Hay muchas editoriales en el mercado o hay muchos que crean sus propias editoriales y de repente pues ya está en la editorial X y entonces ya cumple con los requisitos. No necesariamente, porque obviamente, sobre todo cuando las editoriales van iniciando, pues requieren, ¿no? Como de ese soporte institucional o de ese prestigio que se van creando con el paso del tiempo para cumplir con los estándares que se están solicitando, ¿no? Manual Moderno es una de las editoriales que, al menos aquí en México, sí es reconocida como una de alto prestigio y que los psicólogos pueden publicar, perdón. Las editoriales de la misma universidad, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, las editoriales de la UNAM también son reconocidas, al menos por el CONACYT, sí son reconocidas como de alto prestigio, y entonces sí es posible poder publicar en esas editoriales. Me he topado con compañeros, colegas que en las autónomas de los estados no siempre se las consideran como revistas de calidad, ¿no? Ahí, obviamente, como les mencionaba, esto es un proceso muy subjetivo y entonces, pues no sé, en la autónoma de Michoacán, pues habrá quienes sí se las consideran como una editorial reconocida y habrá quienes no se lo consideran. Pero al menos en el caso de la UNAM, al menos sí se comparte como ese criterio universal de que sí es una editorial reconocida. Entonces, eso ya es una garantía, una posibilidad, ¿no? De poder editar, de poder publicar, perdón, en un libro, ¿no? Pero ¿qué dificultades nos encontramos en esta parte de la publicación de libros? Principalmente el costo. O sea, para publicar un libro siempre va a haber un costo, ¿no? Que pues absorbe la institución en la que estás laborando, o si tienes financiamiento de algún proyecto, es posible que lo puedas derivar de ahí, o si dices, pues yo voy a publicar mi libro y yo lo quiero pagar y pues entonces lo voy a hacer. Aquí algo que hay que tener cuidado en la parte de los libros es que en la red hay muchas editoriales que te dicen, yo te publico tu libro, no te preocupes y no tienes que pagar absolutamente nada e inclusive va a haber regalías. Y se oye bastante atractivo, ¿no? Porque dices, ok, me van a publicar mi libro y yo no tengo necesidad de pagar algo, ¿no? Porque al final, pues es ingreso que tendría que salir de nuestro bolsillo si es que no tenemos algún proyecto que nos lo pudiera pagar. ¿Cuál es el problema con estas editoriales? Esto sí de plano, por ejemplo, está la Académica Española, que generalmente si alguien ha mandado algún trabajo a algún congreso o si alguien tiene alguna publicación, seguramente ya lo contactó la editorial para decirle, bueno, es que vimos este trabajo y queremos ver la posibilidad de que se haga libro, ¿no? Ojo, todas esas editoriales, elimínenlas, bloqueenlas, mándenlas a spam, no les hagan caso porque sí, les van a publicar, o sea, eso no hay ningún problema, o sea, se los van a publicar y van a tener su libro y ustedes van a tener los derechos de autor si lo que ustedes desean, pero eso no es lo relevante, o sea, al final no son editoriales reconocidas, simplemente van a perder su trabajo, ¿no? Porque al final están cediendo los derechos para la editorial, aunque ustedes sean los autores, y no es válido, ¿no? Entonces, más vale dejar el trabajo pendiente y buscar alguna editorial más reconocida o alguna editorial de alguna universidad o algunas ya con trayectoria de años
en las que podamos nosotros publicar nuestros materiales, ¿no? Ahí sí es como importante, ¿no? Que tomen en cuenta eso, ¿no? Y en el caso de capítulos del libro, aquí, pues bueno, básicamente tiene que haber un coordinador que nos invite, en este caso, a escribir algún capítulo, ¿no? Un ejemplo de eso lo tenemos en el libro de los 10 años de Suayet, ¿no? O sea, la coordinación nos invitó y cada quien pudo o no contribuir con algún capítulo del libro, y ese es como el proceso, ¿no? Obviamente con ciertos criterios, con ciertos lineamientos, que eso va a depender, ¿no? Del coordinador que esté en este momento dándonos la información, pero que ustedes dicen, bueno, ¿y cómo le hago, no? Porque, bueno, si yo no conozco a la persona, pues difícilmente me va a invitar a coordinar o a escribir un capítulo del libro. Hay algunos eventos académicos en los que no necesitas conocer al coordinador o al editor para que tú puedas enviar un capítulo del libro, pero que dentro de sus mismos lineamientos, por ejemplo, hay por ejemplo, el Congreso Mexicano de Psicología dice, bueno, mándame tu memoria en extenso, y eso, bueno, si el trabajo es aceptado, entonces te publico eso que tú me estás enviando como una memoria en extenso. Hay varios, sobre todo las memorias en extenso, estamos hablando de trabajos que se presentan en congresos, donde no solo es un resumen, sino que tiene una cierta extensión y que me lo considera como una memoria en extenso. Hay otros eventos académicos en los que nos piden un resumen, ¿no? Para presentar la ponencia, con la opción o la posibilidad de que ese trabajo pueda ser presentado como un capítulo del libro, ¿no? Entonces, ahí en esos momentos o en esas circunstancias, pues yo decido, ok, únicamente me interesa la ponencia y voy y presento mi ponencia, o al mismo tiempo tengo la posibilidad de tener mi ponencia, pero desarrollar el trabajo en extenso para presentarlo como un capítulo del libro. En ese sentido, pues ya tengo la posibilidad, ¿no? De acceder y poder escribir, siempre y cuando también, no es que solo lo envío y ya me lo aceptan, sino que también hay un comité evaluador que dictamina el trabajo, y si hay que hacer modificaciones o adecuaciones o no estamos cumpliendo con los lineamientos que nos están pidiendo, pues obviamente también hay posibilidades de que no lo rechace, ¿no? Pero también está esa opción, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, es que yo quiero escribir un capítulo del libro, pues hay varios eventos, ¿no? Por ejemplo, está el AMEPSO, que es de aquí de México, de la Asociación Mexicana de Psicología Social. Obviamente los textos que se retoman ahí son de psicología social, de psicología de la salud, psicología clínica, generalmente son como los temas, no tanto de educativa. Vas a ver como los lineamientos o los ejes temáticos para ver si es viable, ¿no? La participación. Pero, por ejemplo, la MEPSO es una opción que nos permite, bueno, hace tiempo era el trabajo en extenso y si pasaba a ponencia. Ahorita ya cambiaron los criterios, ahorita ya es posible mandar el resumen con la opción de si quieres o no que sea capítulo del libro. Y pues tienen 2 libros que edita eso cada 2 años, y que es uno va por la edición 16, 17, no recuerdo, y el otro por la quinta, sexta, algo así, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Hay, dependiendo obviamente de los eventos, por ejemplo, Transformación Educativa, que es de México, también da la posibilidad de presentar el resumen y de presentar el trabajo en extenso para capítulo del libro. Este sí está más enfocado al área educativa. O, por ejemplo, si quieren algún evento internacional, hay una asociación que tiene varios congresos, al año, y se los acabo de poner por el chat, es ASUNIVIEP, ¿no? En esta asociación tienen varios congresos al año y tienen varias revistas también en las que se puede mandar artículos a publicar. Y en esta, particularmente es española, en la mayoría de los congresos que ellos difunden, otra de las ventajas es que tienen la posibilidad de que el congreso sea presencial, virtual, es decir, que no haya necesidad de tenerlos que trasladar hasta España para hacer el trabajo, para presentar el trabajo, sobre todo porque se requieren recursos económicos. Y en esta particular, hay varios eventos académicos al año, y hay la posibilidad de que nuestros trabajos puedan ser presentados como capítulo del libro en una editorial española, que es ASUNIVIEP.
¿no? Entonces es una de las opciones y obviamente si ustedes van explorando, van investigando, van averiguando, pues hay mucha posibilidad o mucho campo en la que uno puede mandar algún capítulo del libro, ¿no? Obviamente, como es un evento académico, generalmente eso que les acabo de mencionar, te cobran. Ahí sí hay un pago, ¿no? Tanto por la ponencia como por la presentación del capítulo del libro. Hay quienes te incluyen en el cobro, ¿no? Hay quienes te dicen, bueno, la inscripción vale tanto y eso te incluye que tú puedas mandar X número de ponencias y un capítulo del libro. O está la opción de que, bueno, si no quieres mandar capítulo del libro, únicamente paga tu ponencia, ¿no? Digamos, es cuestión como de ir explorando, porque cada uno de los eventos, aunque son parte de la misma, tiene criterios diferentes, en donde, si, por ejemplo, ¿no? En un evento te dicen, tu inscripción incluye que presentes 2 trabajos y un capítulo del libro, pero el costo es el mismo, ¿no? Si no mandas el capítulo del libro, no pasa nada, pero yo no te hago ningún descuento, ¿no? Y hay otros eventos, por ejemplo, en este mismo, donde te dicen, bueno, la inscripción es tanto, y si quieres publicar un capítulo del libro, el costo es tanto, ¿no? Entonces, digamos que es como cuestión de ir valorando y viendo cuáles son como las posibilidades, ¿no? Si en esa parte de la publicación pueden ser memorias en extenso, pueden ser capítulos del libro, o si se quieren ir directamente a la publicación de un artículo, pues más bien dependerá de los alcances y lo que ustedes quieran estar realizando, o inclusive de las metas, ¿no? Porque si bien ahorita mencionaban, bueno, es que a lo mejor mi interés es porque quiero presentar algo a mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, partiendo de esa idea, ¿no? En Iztacala está, bueno, en la UNAM está la RUA, ¿no? Que es la Red Universitaria de Aprendizaje, que nosotros podemos enviar materiales didácticos. Hay que cumplir con ciertos requisitos, con cierta metodología de trabajo. En este caso, la Coordinación de Educación a Distancia es quien se encarga en un primer momento de hacer esa valoración e identificar si efectivamente cumple con los requisitos mínimos para ser incorporado. Y entonces puedo ya enviarlo a dictaminar. Una vez que pasa por todo ese proceso, se hacen los ajustes necesarios y en dado caso de que sea viable, pues se publica en esa RUA y es un recurso que puede utilizarse para los estudiantes, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que a mí me interesa como esa parte de hacer mis materiales didácticos y presentarlo a mis estudiantes para lograr o cumplir cierto objetivo, ¿no? Hay, por ejemplo, en presencial, algo que se estila mucho es la parte de hacer libros, ¿no? Entonces se reúne un grupo de trabajo y sobre algún contenido en particular o sobre todo ahorita que están con la parte de las tradiciones en el presencial, van sacando como su libro, ¿no? Psicología clínica en el ámbito, en la tradición cognitivo-conductual, ¿no? Y entonces ahí empiezan a decir cómo se aborda la psicología clínica desde este ámbito, se reúnen los profesores, cada quien escribe su capítulo y lo publica, ¿no? Entonces, digamos que es como dependiendo lo que yo quiera hacer o el alcance de lo que yo quiera hacer, lo que voy a estar realizando o publicando, ¿no? ¿Cómo ven? Te interrumpo un poquito. Tenemos la participación de la profesora Sandra Cerezo. Ok. Sandra. Sandra, no sé si tengas tu micrófono apagado. Menciona que está haciendo pruebas, que ahorita... Ah, ok. Bueno, en lo que alcanza ahorita a conectarse, lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, dependiendo del para qué, pues también muchas cosas influyen, ¿no? Si están haciendo algún doctorado, si ya se dedican propiamente a la investigación o si su interés es la parte de la docencia y lo que quieren es como generar ese tipo de recursos para los estudiantes, pues básicamente va a depender de lo que ustedes hagan. Pero algo importante, bueno, nosotros ahorita que estamos en la academia, pues ustedes, como les mencionaba, ¿no? La gran mayoría de ustedes a lo mejor ya pasó por un proceso de un COA y a lo mejor alguno de ustedes ya tiene una definitividad, que de hecho haciendo cuentas, si mal
no recuerdo, en octubre ya cumplen 3 años con definitividades, me parece. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero los profesores de asignatura, una vez que tienen la definitividad, pueden promoverse a profesor de asignatura B. Únicamente aplica a los que ya ganaron su definitividad hace 3 años, porque este último concurso todavía no salen resultados, entonces hasta el momento en que tengan su oficio, contará su tiempo. Si ustedes se checan los lineamientos que aparecen en la página de Iztacala sobre cómo le hago yo para promoverme de profesor de asignatura A profesor de asignatura B, uno de los requisitos es que hayan participado en alguna publicación, ya sea artículo o capítulo de libro. Entonces, digo, si no tenían como a lo mejor la motivación dirigida hacia allá, pues a lo mejor es una buena oportunidad para que también vean esa ventana de poderse promover a profesor de asignatura B. Entonces, creo que también es un buen momento, ¿no? Para que si no ha estado como en su panorama, ¿no?, esta parte de la publicación y ya son profesores definitivos, pues valdría la pena que lo tomaran en cuenta para que puedan promoverse. Sandra, ¿ya puedes checar el micrófono? Tenemos otra participación, si gustas, de la Ok. profesora Talia Rebeca. Menciona en Ok. el chat. Si es un artículo que se forma como producto de materias en doctorado, ¿qué características debe tener? Pues más bien dependerá de los lineamientos de la revista a la que uno lo esté mandando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UNAM y de muchos doctorados, uno de los requisitos es que tengas la publicación de un artículo y uno de los criterios es que sea un producto derivado de tu proyecto doctoral. Y dos, es ahí quienes te dicen, con que esté en una base de datos indexada es más que suficiente, ¿no? Dependiendo del tipo de doctorado. O, por ejemplo, en el caso de la UNAM, manejan como 3 o 4 clasificaciones de revistas en bases de datos especializadas y te dicen, bueno, si tu artículo está en esta base de datos, ya te lo aceptamos para que te titules, porque el requisito de titulación ni siquiera es el para que te titules. O te dicen, bueno, si están al menos 2 de esas revistas, te lo considero. O si está al menos en 3 de esas revistas, bases de datos, te lo considero como un artículo para publicar. Más bien ahí dependerá, en el caso del doctorado, cuáles son los requisitos que te están dando para que publiques tu artículo, que mucho de ello tiene que ver con las bases de datos en las que se encuentra indexada. La profesora Sandra dice que nos va a hacer llegar su duda por el chat. Ok, muy bien. No te preocupes, Sandra. Si quieres, escríbela para que podamos tenerlo presente. Y bueno, en lo que va escribiendo, como les mencionaba, ¿no? El proceso en el que nosotros vamos a escribir, pues obviamente lleva tiempo, no es algo que se lleva como tan fácil, ¿no? Pues por un lado, ¿no? ¿Qué es lo que voy a reportar? ¿No? Ya sea que si tengo datos o si voy a hacer una recolección de datos, pues obviamente todo lo que implica, ¿no? Desde el diseño, el llevarlo a cabo, la aplicación, el levantamiento de datos, la captura de los datos, el análisis de los datos y presentar los resultados. O si inclusive puedo hacer, en el caso de los materiales didácticos, pues necesito hacer una revisión de la información o necesito hacer una revisión sistemática, algún metaanálisis, de tal manera que pueda llevar a cabo mi reporte, ¿no? Entonces, independientemente de la forma en lo que yo vaya a hacer, pues va a implicar tiempo, ¿no? Entonces, eso sí es algo importante a tomar en cuenta, que escribir no es nada fácil, es todo un proceso, es muy complicado. De hecho, a mí en lo personal es algo que se me dificulta mucho. De repente creo que ya quedó clara la idea y cuando lo vuelvo a leer me doy cuenta de que ni siquiera yo entiendo lo que escribí, ¿no? Entonces, sí, una de las recomendaciones también en este punto es que sus textos no solo los dejen con su mirada o con su visión, ¿no? Si hay la posibilidad de que alguien más los retroalimente o le revise el documento, eso ayuda muchísimo, porque en la medida en la que alguien más lea lo que yo no escribí, eso nos ayuda para que cuando lo enviemos lo mejor posible, ¿no? Porque a veces cometemos muchos errores al momento en el que estamos escribiendo en la redacción y eso
pues también al final es una imagen, ¿no? Entonces, si el texto no es claro, podrá ser buenísimo, ¿no? O la idea o el planteamiento o todo lo que se está diciendo es excelente, pero si no está bien redactado, o sea, nos lo van a rechazar porque no hay claridad en lo que, en lo que estamos, en lo que estamos plasmando. Listo, ya tenemos la Sí, participación de la profesora Sandra. ok. Nos comenta que en su participación lo que quería abordar es que otro elemento importante es el tiempo. A veces se tardan mucho en publicar. A ella le pasó en la tesis de doctorado, quería incluir un libro y su tutor no la dejó porque decía que ese libro se había tardado 10 años en publicarse y que la información era vieja. Entonces, que se debe considerar el tiempo de publicación tanto de libros como de revistas y las referencias que uno incluya. Así es, efectivamente. De hecho, quienes son como muy rigurosos en este proceso de qué tan vieja o actual es una referencia, nos dicen, bueno, considera 5 años, ¿no? O sea, una referencia que tiene más de 5 años ya es vieja, ya es obsoleta prácticamente. Hay otros que son más flexibles y te dicen, bueno, de los últimos 10 años, ¿no? De los últimos 10 años en que tú la consideres es más que suficiente. Pero en la medida de lo posible, cuando nosotros vamos a publicar, tratemos de que sea de los últimos 5 años, ¿no? Eso nos va a garantizar o nos va a ayudar para que cuando nosotros presentemos los resultados o presentemos nuestra evidencia teórica, pues uno no nos regresen y nos digan, no, ya no es viable porque tus referencias son viejas, ¿no? Entonces, 5 años. Entonces, si estamos hablando, ¿no? De que el periodo de vigencia es de 5 años y estamos en 2020, pues yo tendría que citar 2015 por muy viejo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que todavía nuestro campo de acción o nuestro reporte que nosotros podamos estar haciendo, pues es variado, ¿no? Y otro elemento también importante que menciona Sandra es que, bueno, es cierto, ¿no? A veces yo puedo enviar un artículo. Luego de ahí el proceso puede tardar. Hay revistas, por ejemplo, eso también es importante, ¿no? Hay que checar revistas, cuánto tiempo algunos artículos viene cuándo se recibió y cuándo se aceptó el artículo y cuándo se publicó, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es cuándo se acepta y otra es cuándo se publica. Entonces, en ese sentido, hay que checar, ¿no? La vigencia de la información que se está vertiendo en ese momento, ¿no? Yo les comparto una experiencia, ¿no? Yo mandé un artículo en 2018, se aceptó a finales de 2018, pero apenas se publicó este año, en este segundo semestre del año, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, mi artículo es 2020, pero cuando yo le envié fue 2018, ¿no? Entonces, también el proceso, ¿no? Que se va dando en esta parte de la publicación también es tardado. O sea, no es como que era lo que les decía, algo que se requiere mucho es paciencia y no desanimarse, ¿no? O sea, todo artículo pasa por su proceso, ¿no? Algunos son más rápidos, otros más lentos, pero al final del día es constancia, ¿no? Es constancia lo que nosotros podemos utilizar, ¿no? O sea, el proceso, ¿no? Por aquí menciona, ¿no? Que puede ser hasta de 2 años. Si bien nos va, ¿no? A veces se tardan hasta un poco más. O hay revistas, por ejemplo, porque hay también bases de datos donde les exigen, ¿no? Que la publicación salga lo más expedita posible o que el dictamen sea lo más rápido posible y entonces esas revistas nos ayudan mucho porque de entrada hay algunas en las que el editor hace como una revisión general, no a detalle, del artículo y te dice, ok, sí, el artículo sí cumple con lo esperado para la revista y pasa a proceso de evaluación por pares, o te dice, no, este artículo no cumple con los criterios de la revista, gracias por participar, envíalo a otro lado. Entonces, cuando eso te lo dan, por un lado, pues hay que poner atención, ¿no? O sea, si realmente leí bien los lineamientos o si yo creía que sí era parte o viable poderlo enviar, pero al final me dicen eso en un plazo de 15 días, ayuda bastante porque entonces ya no inviertes tiempo, ¿no? Les pongo otro ejemplo, ¿no? Un artículo que envié también en 2018, apenas en junio, julio, me mandaron el dictamen de que no era aceptado. Entonces, imagínense, fueron 2 años casi en los que pues, uno manda el artículo para que al final te digan, ay, ¿qué cree? No fue aceptado, ¿no? Entonces, eso también implica no solo tomar en cuenta las observaciones que te están realizando el comité evaluador,
sino al mismo tiempo actualizar bibliografía, porque en aquel entonces mi bibliografía actualizada estaba hasta 2018, pero ya pasaron 2 años, entonces es volver a invertir tiempo en actualizar la bibliografía y actualizar esta información. Aquí algo importante y otra recomendación o sugerencia respecto a cuando nos rechazan un artículo, por un lado es no desanimarse, ¿no? Sí entiendo que es frustrante, ¿no? Que finalmente tú ya le invertiste tiempo o que inclusive ya pasó bastante tiempo para que te dieran tu dictamen y que al final te digan no pasa. Por un lado, abrir los ojos, escuchar, leer y ver qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Eso, pues, oye, es conductismo netamente, aprendizaje y error, ¿no? ¿Qué es lo que qué observaciones me están haciendo para rechazarme el artículo? A partir de esas observaciones, pues yo tengo de dos, ¿no? Desanimarme y botarlo y decir no sirve para la investigación, no sirve para escribir y abandonarlo y dejarlo ahí botado. O dos, que es la más recomendable, es, ok, tomar en cuenta esas observaciones que ya me hicieron. Es que qué mejor, ¿no? O sea, que te hagan unas observaciones y te retroalimenten. O sea, es de lo más valioso que podemos nosotros tener. Revisar, hacer los ajustes necesarios, ¿no? Incorporar las nuevas observaciones y enviarla a otro lado, ¿no? Enviarla a otra revista para que de tal manera, pues que lo que yo ya estoy trabajando y que no es trabajo perdido, sino que más bien es tomar en cuenta esas sugerencias, esas opiniones y mandarla a otro lado. Si nosotros, vamos a suponer, nos rechazan un artículo y digo, ay, ellos no saben, no tienen idea, entonces yo como autor estoy siendo prejuicioso, ¿no? Diciendo que mi artículo es excelente y que no, y que el otro simplemente me rechazó porque no tiene idea del tema, ¿no? Si nosotros hacemos eso, estamos perdiendo información valiosa, ¿no? O sea, un proceso de mejora para nuestro trabajo. Si ese mismo trabajo yo agarro y digo, no, esos autores no tienen idea, no saben del tema y lo mando a otro lado y me lo publican, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a creer mi idea de que los otros estaban equivocados, de que no valoraban mi trabajo y que en esta otra revista sí me están valorando mi trabajo y que sí me lo aceptaron. Entonces, puede haber dos opciones. La primera es que efectivamente mi idea esté acertada, que es lo menos probable, o la segunda opción, que en esa revista ni siquiera me leyeron, simplemente me publicaron, ¿no? Y entonces yo me quedo con ideas equivocadas, ¿no? De que, ay, no, entonces acá, si me aceptan el trabajo es porque, pues sí, soy muy bueno, el trabajo que yo hago es impecable, pero si me lo rechazan, entonces, ¿qué hago, no? O sea, digo, los otros no saben apreciar mi buen arte, o más bien es ese proceso, ese momento en el que yo leo, identifico cuáles son las posibles mejoras que yo puedo hacer en mi trabajo y lo envío a otro lado, ¿no? Por ejemplo, algo importante, la gran mayoría de los dictámenes que nos envían siempre es aceptado con correcciones, ¿no? Yo digo que han de ser muy pocos, o ha de ser un mito aquellos que son aceptados directamente, ¿no? Siempre hay algo que mejorar y que perfeccionar, ¿no? Entonces, cuando son aceptados con correcciones, aquí es un momento importante porque hay ese proceso de intercambio con el editor, ¿no? En la gran mayoría de los casos, en donde dices, ok, aquí el evaluador me está diciendo esto, atiendo el cambio, porque de hecho a veces nos piden, ¿no? Bueno, esas son las sugerencias que se hacen, envíame además de los cambios, envíame un listado, ¿no? De qué cambios hiciste y si no hiciste alguno, ¿por qué no lo hiciste? Entonces eso también es importante, ¿no? Porque a veces nos dicen ciertas cosas que nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo y no se trata tampoco de ceder por el simple hecho de ceder y decir, ay, sí, ya se lo mando para que me lo publique, o porque a veces podría cambiar el sentido de la investigación, hacer esa precisión o esa aclaración o un tipo de análisis de datos que a lo mejor no es parte del objetivo, pero nos lo están pidiendo y entonces ese proceso también es enriquecedor, ¿no? O sea, porque es ese intercambio que se hace con el editor de decir, ok, sí, atendí las 20 observaciones que me hiciste y aquí están, o atendí 18, pero estas dos no consideramos que sea tan viable o tan pertinente por esto, esto y esto. Y se genera ese proceso de intercambio en donde es probable que te digan sí, pero recuerda esta otra parte, o que te digan no, lo tienes que cambiar o si no, no es aceptado, ¿no? Ahí más bien dependerá también de los autores y de las revistas.
Creo que vinculado un poco a lo que menciona Ricardo, dándole voz también a algo que menciona la profesora Sandra Cerezo, es el uso del lenguaje formal o técnico de la materia. Ella aporta que hay que evitar el uso de modismos por los lugares de publicación, sobre todo que puede ser en otros países y los términos no son los mismos. Así es. Sí, sobre todo cuando ya vas especializándote en tu área, pues ya vas identificando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, una de las palabras que al menos aquí en México utilizamos sin ningún problema es debut sexual, ¿no? Y lo utilizamos sin ningún problema. Pero manda algo a España con debut sexual y te dicen que cuál es la obra de teatro, ¿no? O sea, que no, que debut no es, ¿no? Es inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros nos vamos como especializando en una temática, pues vamos conociendo, ¿no? Las palabras o inclusive el término de confiabilidad y fiabilidad, ¿no? O sea, si estamos en México, pues y estamos trabajando o vamos a mandar algo aquí en México, pues escribir la palabra confiabilidad es sumamente válido y no hay ningún problema. Pero manda la palabra confiabilidad a algún texto en España y te van a decir, no, está mal escrito, es fiabilidad. Entonces también ese tipo de lenguaje, ese tipo de términos, también debemos de conocerlos para que eso no sea un motivo para que nos digan, lo rechazamos, ¿no? Porque a veces hay personas que son como muy cuidadosas en que esté bien estructurado y el simple hecho de que le mandemos confiabilidad nos va a decir, no, ya, no sabe, ¿no? Entonces le rechazamos el artículo, ¿no? Entonces es importante como también conocer el idioma o los términos que se manejan en cada país o el lugar a donde yo voy a hacer mi publicación. Una pregunta más que tenemos de la profesora Esperanza es si se requiere tener algún cargo, nombramiento o pertenecer a CONACYT para publicar. No, prácticamente para publicar, más bien es tener la iniciativa y las ganas de quererlo hacer. El objetivo o los fines que cada uno tenga de manera individual, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, como les mencionaba, ¿no? Habrá quienes, ahorita que escucharon que se pueden promover asignatura B, que digan, ok, ya me interesa porque me quiero promover. O habrá otros de que dicen, no, pues es que yo quiero hacer currículum porque más adelante me interesaría, ¿no? Tener un mejor puesto de trabajo o en algunas universidades y demás me piden publicaciones, entonces lo hago. O habemos quienes, como parte de nuestras funciones, nos piden que tengamos publicaciones y entonces las hacemos. O habrá otros que simplemente estén haciendo a lo mejor el doctorado y uno de los requisitos, ¿no? Para titularse sea la publicación. O habrá otros que simplemente es amor al arte y digan, yo quiero publicar y yo quiero difundir. Entonces, realmente, para publicar no hay un criterio que diga tú sí, tú no. La publicación es abierta para todos y más bien el objetivo de para qué lo estoy haciendo, pues más bien ya dependerá de cada uno. ¿Algo más? Tenemos la participación de la maestra Evelyn. Ok. Perdón, ya me metí. Me gustaría hacer un comentario más, Sí. en base a una experiencia que tuve al publicar un artículo en una revista colombiana, obviamente buscando que cumpliera con todos los criterios. Esta revista pues es reconocida en Colombia, pero con la situación con la que me topé es que, por ejemplo, en varias universidades, digamos, de Colombia, Ecuador, etcétera, utilizan el formato Chicago para hacer referencias. No es muy diferente al formato APA, pero yo creo que sí estaría, bueno, sí sería bueno en base a esta experiencia que también pues conozcamos todos estos tipos de formatos que a final de cuentas son requisito para que tú puedas publicar en alguna revista, ¿no? En este caso, digo, yo estoy familiarizada con el formato Chicago porque durante la maestría varios de los trabajos que llegamos a hacer con diferentes profesores, pues nos pedían que fuera en formato Chicago por la característica del tipo de maestría. En el doctorado me lo están pidiendo igual, pero, por ejemplo, sí está interesante checar esta parte, porque es a veces un requisito para este tipo de revistas internacionales
que tus referencias vengan en formato Chicago. No es muy diferente a la APA, de hecho tienen muchas similitudes, pero no sé por qué varias universidades están casadas con este formato, y son universidades que bueno, dan la carrera de psicología y maestrías y doctorados en psicología también. Pero pues sí es importante tomar en cuenta el dato, porque a mí la primera vez que me pasó entré en pánico y yo dije, yo no conozco el formato Chicago. Y ya, bueno, al trabajarlo durante la maestría, pues lo fui conociendo y lo fui trabajando, ¿no? Y ya cuando me topó con que en una revista internacional me piden, sabes que sí está bien tu artículo, lo vamos a aceptar, pero necesitamos que venga en formato Chicago. Entonces, echarle una leidita también a este formato, sobre todo si nuestro interés es trabajar o publicar en revistas internacionales. Así es. De hecho, mucho tiene que ver con, incluso con la disciplina, ¿no? De dónde está la revista, ¿no? Por ejemplo, nosotros como psicólogos podemos publicar en revistas de psicología, pero también podemos publicar en algunas revistas, no sé, por ejemplo, de enfermería, de medicina, donde aceptan como ciertas cuestiones de psicología. A mí también me pasó apenas hace poco, mandé uno con el formato Vancouver. También es un estilo completamente diferente porque cuando citas al autor le tienes que poner un numerito y al final van numerados conforme se fueron citando, y el orden de presentación de la información de la referencia también cambia porque el año no va después de los autores, sino va casi hasta el final. Y entonces pues son aspectos, ¿no? que sí se deben de tomar en cuenta, ¿no? Por eso hay algo que mencionaba Mirna al inicio, ¿no? Tengo que ver cuál es la revista a la que voy a mandar y cuáles son los lineamientos que me está pidiendo. O sea, porque no es de que no, es que yo manejo APA y yo no manejo Vancouver, yo no manejo Chicago y lo voy a mandar en APA, ¿no? O sea, si tú decides mandar algo a alguna revista en particular es porque vas a cumplir con los lineamientos mínimos que te están pidiendo, ¿no? Y en ese sentido tú decidirás si lo adaptas y aprendes un nuevo formato o dices, no, yo no me quiero meter en eso y me voy a otra revista, ¿no? Pero ahí más bien va a depender ya propiamente de ustedes, ¿no? A la revista a la que ustedes pretendan enviar la información sobre si desean o no aprender nuevos lineamientos, que en lo personal sí creo que es viable, ¿no? Porque al final del día, pues lo que se busca es la difusión, ¿no? Y a veces la revista, o hay ciertos números, porque a veces en algunas revistas hay números especiales en los que no, es la temática que yo manejo y es una buena revista, y pues si me piden otro formato, pues ni modo, ¿no? Hago el ajuste para poderlo presentar, pero eso más bien dependerá ya de cada uno. Pero sí, una de las recomendaciones que yo sí haría es que no nos cerremos exclusivamente a formato APA en términos de la publicación, y pues a lo mejor habrá revistas que manejen otro formato y pues tendremos que aprender de ello, si es que queremos que ese artículo se publique en ese lugar en particular. ¿Alguien más? Y bueno, como para ir cerrando y ir delimitando esta parte, también algo importante es, bueno, si bien por un lado nuestra revista o lo que vamos a buscar es que esté en bases de datos especializadas, o si voy a mandar a una editorial, para un libro, pues que sea una editorial reconocida, o si voy a hacer un material didáctico que no solo quede a nivel de hice mi material y se lo compartí a mis alumnos, sino que institucionalmente pueda tener un reconocimiento que avale ese material y que pueda, al menos en el caso de la UNAM, ser incorporado en la RUA, pues tenemos que tener como o promover la difusión de la información y no cerrarnos y decir, no, es que esto yo lo hice y no lo comparto con nadie, ¿no? Sino que al final del día lo que se busca, o un impacto que se busca, es que, por un lado, bueno, dependiendo el objetivo, es que las personas conozcan nuestro trabajo, pero que al mismo tiempo nos citen, ¿no? O que puedan citar nuestros trabajos tanto nuestros estudiantes, dependiendo del objetivo, o en algunas otras investigaciones. Entonces, para ello, ustedes como futuros autores o ya como autores, pues hay muchas formas en las que uno puede difundir, ¿no? Por un lado, digo, la revista hará lo suyo en las diferentes bases de datos en las que se encuentra indexada. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, por un lado, en Internet también encontramos como
en varios lugares en donde podemos nosotros difundir nuestros artículos, ¿no? Una de las más conocidas es ResearchGate, ¿no? En la que, pues yo le digo a mis estudiantes como el Facebook de los académicos, ¿no? En donde uno va, en cuanto uno tiene una publicación que sea de acceso libre, eso es algo importante a considerar, únicamente podemos compartir esa información de acceso libre. Podemos compartir nuestras publicaciones y al mismo tiempo, pues en ese mismo lugar, pues podemos tener intercambio con otros profesionales, ¿no? Que se dedican al mismo tema o a temas afines, o a colegas que a lo mejor no manejamos el mismo tema, pero por ejemplo yo tengo a Mirna, ¿no? No manejamos el mismo tema, pero yo la tengo ahí como colaboradora, entonces cuando Mirna publica algo y ella sube su artículo ahí, pues yo ya sé que ella publicó y a lo mejor es una información importante que yo puedo contemplar para algún estudiante o para recomendarlo a alguien, y entonces ya comparto su información. Entonces digamos que este tipo de repositorios pues, nos ayudan, ¿no? A tener como esa difusión de la información, ¿no? Google Academic también, ahí nos va manejando también, podemos crear nosotros nuestro perfil y ahí va apareciendo todas las publicaciones que vamos teniendo. Y bueno, hay una gran cantidad de medios en los que nosotros podemos hacer como, ponernos nosotros como investigadores para difundir las publicaciones que nosotros realizamos. En algunos casos con el artículo completo que podamos nosotros difundir como Academic, ¿no? Que también es un repositorio en donde yo puedo ir subiendo mis publicaciones. En Scopus, ResearchGate, y bueno, hay una gran diversidad de medios en los que nosotros podemos utilizar. Últimamente uno de los estándares como internacionales o hacia donde nos pretenden que nosotros nos aboquemos es hacia el ORCID, ¿no? O ORCID en español, ORCID en inglés, ORCID en español, cualquiera de las dos formas de pronunciación es adecuada. Y lo que se busca o lo que se pretende con esto es que sea un estándar como internacional que nos ayude a no estar tecleando en cada uno de nosotros, o sea, tener claves, usuarios y contraseñas de 20,000 cosas. Ya se habrán dado cuenta que nosotros vivimos así en estos medios. Entonces, el ORCID lo que busca, aquí les pongo algunos nombres de los como autores nosotros podemos tener, inclusive también, digo, no puse aquí, pero también está Autores Redalit, que también nos va concentrando todas nuestras publicaciones. El ORCID lo que pretende o lo que busca es que sea un medio en donde nosotros ya no estemos trabajando. Imagínense, aquí les puse al menos 2, 3, 4, 5, les puse 6 opciones, ¿no? En Google Academic, en su mayoría también nos lo genera de manera automática, pero imagínense con 6 usuarios, 6 claves y contraseñas, y en los 6 tener que subir cada uno de mis artículos que voy haciendo. Es tiempo, es inversión de tiempo, y entonces pues no siempre los actualizamos, ¿no? A veces los registro porque me lo pidieron en algún lado y después lo olvido. Lo que busca ORCID es eso, que automáticamente en las revistas científicas nos pidan esa información, o sea, que nos pidan el ORCID para que nosotros pongamos el numerito que nos están solicitando, y automáticamente las revistas vinculan esa información a este sistema para ponernos el artículo que nosotros estamos escribiendo, sin necesidad de que nosotros estemos tecleando nuevamente la información. Eso obviamente dependerá del tipo de revista y de ese proceso que tiene que hacer la revista para vincular a esa cuenta. Y automáticamente, si nosotros ingresamos en ORCID, hay algunos sistemas que nos jala esa información para incorporarla y ya no tenerla que teclear. Por ejemplo, apenas Autores Redalit generó ese convenio con ORCID para jalar toda la información. Entonces, toda la información que ustedes tengan en ORCID, automáticamente la va a jalar y la va a vincular a Autores Redalit y ya no tienen que estar tecleando ni tecleando ninguna información. Entonces, eso ayuda bastante porque, pues obviamente lo que buscamos pues es difundir nuestro trabajo, y una manera de hacerlo pues es estar en estas bases de datos que no son propiamente de la revista, sino es como nosotros como autores, donde presentamos el trabajo que estamos realizando. Entonces, una de las recomendaciones que yo les haría es que, bueno, el ORCID es últimamente un recurso sumamente utilizado, es un estándar que se está utilizando a nivel internacional y que todos están buscando que nos insertemos en este medio. Entonces, pues vale la pena que si ya tienen, pueden poner artículos, capítulos del libro, memorias en extenso, conferencias, bueno, tiene todo un menú ahí desplegable de todas las actividades que ustedes pueden estar poniendo, y automáticamente el que ustedes lo llenen ahí, cuando ustedes abran en algún otro medio que esté vinculado a ORCID, o que la tendencia es que todos
empiecen a vincularse con ORCID, pues puedan, ¿no? Tener esa información ya ahí disponible para que las personas conozcan las publicaciones o el trabajo que ustedes están realizando. Entonces eso ayuda bastante, ¿no? Para que lo actualicen, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro punto importante que no lo mencionamos es el DOI. En algunas publicaciones, e inclusive recientemente ya también en los libros, nos piden un DOI. ¿Qué es ese DOI? Pues es un número único que va a identificar a nuestra publicación, ¿no? Es decir, no hay ninguna otra más en el mundo, solo es ese, ¿no? Entonces, ese dato, inclusive la versión de la APA, desde la anterior hasta esta nueva, pues ya nos pide, ¿no? Que pongamos ese DOI, que es la identificación del artículo o del libro que nosotros estamos poniendo, ¿no? Entonces, si esas revistas también están, el ORCID también nos permite poner únicamente el DOI y nos jala la información del artículo que nosotros estamos subiendo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? En ese sentido, que nosotros trabajemos en ello, ¿no? O sea, que cuando nosotros queramos publicar, pues veamos cuál es el tipo de revista, el tipo de editorial a la cual yo quiero mandar, cuáles son los requisitos mínimos que debería de tener esa revista para ver si es viable la publicación. A veces, pues en el camino nos damos cuenta de que no era como la mejor revista porque nos vamos dando cuenta de ciertos detalles, que bueno, eso ya será el momento de decidir si continuamos o nos retiramos, o y cuáles son las características mínimas, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones es que cuando nosotros busquemos alguna revista para publicar, pues veamos y garanticemos que tengan ese DOI, que es un requisito que se está pidiendo últimamente de manera internacional, ¿no? Entonces, si la revista tiene DOI, también es un buen indicador, además de las bases de datos en las que se encuentra indexada, para poder considerarla para enviar a publicación. Y pues al mismo tiempo, ustedes como autores, les recomiendo que trabajen sobre el ORCID. Hay una gran diversidad de bases de datos en las que ustedes pueden meter, pero principalmente ahorita no se compliquen la existencia, trabajen en ORCID, actualicen la información, pongan todas sus publicaciones, todos sus trabajos que ustedes están realizando, para que de esa manera ustedes tengan, pues vayan generando pues esa evidencia de todo el trabajo que ustedes están realizando y que cualquiera pueda consultarlos. Y al mismo tiempo, bueno, ya como si no hay más comentarios, también algo importante que quería como resaltar es en términos de las fuentes primarias y secundarias. Si bien el APA, que es como el manual en el que nosotros nos movemos, sí nos da la posibilidad de que nosotros usemos fuentes secundarias, lo ideal o lo recomienda, o sea, el mismo APA nos dice, ¿no? Nos dice que eso solo se utiliza cuando es un autor clásico, ¿no? Cuando ya no tenemos acceso a la información, o sea, por más que queramos rastrear, ya no hay una nueva edición del libro y entonces necesitamos citar la fuente secundaria. Pero de ahí en fuera, o sea, ese es el único criterio, ¿no? O sea, solo cuando en verdad no tengo la información disponible, que el autor es fundamental, ¿no? Autores clásicos, por ejemplo, nosotros en terapia familiar, o sea, pues a lo mejor en esos momentos es difícil que yo cite directamente a Minuchin en algunos casos, pero en otros casos está el libro, entonces me voy directo al libro y lo cito, porque sí hay autores que puedo, si quiero citar a Freud, pues tengo las obras clásicas y a lo mejor un texto en particular ya no lo encuentro, pero eso no significa que no pueda citarlo como fuente secundaria. Entonces, autores clásicos, autores en las que ya no hay posibilidad de rastrear el texto original, pues bueno, son casos excepcionales. De ahí en fuera, vámonos con pura fuente primaria, ¿no? Eso sí es algo importante. Fuente primaria, como les mencionaba, ¿no? De los últimos 5 años de preferencia, ¿no? Para evitar que nos digan que nuestras referencias ya son desactualizadas o que ya son viejas. Entonces sí es importante como contemplar esos elementos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, tenemos 2 más en el chat. Sí. La primera es de la profesora Sandra Cerezo. Ella menciona que hizo la revisión sobre un artículo en una revista en Colombia y pidió correcciones. El autor se molestó o se enojó y no quería cambiar una parte porque se refería a trastorno hipertensivo y le decía que debía basarse en conceptos del área de medicina. Ok, ahí... Perdón. Sí, no, continúa. Sí, bueno, el segundo habla un poco más sobre si pudieras comentar tu experiencia sobre el
cómo colocar a los coautores. Ok, sí, bueno, sobre la primera creo que es como más anécdota, que era lo que les decía, ¿no? En este proceso de retroalimentación, pues más bien dependerá mucho también de nosotros en términos de qué tanto aceptamos o no la crítica de los otros, ¿no? A veces suponemos que a veces sí tenemos razón de decir, no, a ver, tú me estás diciendo que haga esto, pero recuerda esta otra cosa. Como por ejemplo, en un estudio que hicimos nos sugerían que el estudio a lo mejor no era tan viable porque el tiempo que había pasado desde que tuvieron su primera relación sexual al tiempo actual, ya había cambiado y que no era posible que nos hablaran de esa primera experiencia sexual. Y nosotros así como, bueno, es que en psicología todo es retrospectivo, ¿no? O sea, no es que haya pasado la situación en este momento y entonces pueda hacer mi investigación, sino que gran parte es como de eventos pasados. Obviamente lo justificamos, lo argumentamos y nos aceptaron que lo dejáramos de esa manera. En otros casos, podemos decir, no estoy de acuerdo, pero no damos los argumentos de por qué y entonces ahí se genera un debate que más bien ahí dependerá, ¿no? De qué tan fácil o flexible sea ese intercambio entre el editor y el autor para llegar como al mejor acuerdo, porque al final de lo que se trata es de que el artículo, este proceso de revisión de pares, pues es que al final el artículo esté lo mejor presentable posible, ¿no? Con todo y las limitaciones que eso implica, ¿no? Pero si al final simplemente voy a decir, no lo voy a cambiar porque no quiero, entonces, pues bueno, ahí más bien nos metemos con cuestiones éticas y de responsabilidad de cada uno de los autores, que podrá decidir en su momento si no está de acuerdo de retirar su publicación. Y en el caso de los coautores, pues obviamente, qué bueno que lo mencionan, ahí en ese mismo proceso de publicación, pues no siempre se trabaja solo, ¿no? La gran mayoría de las veces trabajamos en equipo y pues más bien ahí dependerá de la organización que se haga al interno del equipo de trabajo, de pues quién va como primer autor. En ese sentido, al menos en nuestra disciplina, el primer autor, digamos que es como el autor principal, y de ahí conforme se van presentando los autores, pues va perdiendo como la importancia, ¿no? En la contribución del trabajo. En otras disciplinas, por ejemplo en biología, el autor principal no va al principio, va al final, ¿no? Y eso también es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros enviamos un artículo a alguna revista. Diga, a lo mejor difícilmente mandaremos algo a biología, o yo no sé, por ejemplo, en neurociencias, si hay algo que pudieran vincular para enviarlo a alguna revista en biología. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, cuáles son los criterios que nos da la disciplina para decir quiénes va en primer autor. Básicamente, al menos en nuestro medio, en psicología, el primer autor es quien es el autor principal, y de ahí se van derivando como las participaciones o contribuciones. ¿Cómo decidir quién va en primero, quién segundo, quién tercero y quién después? Pues eso más bien, por un lado, el criterio tiene que ser ese, ¿no? En términos de la contribución, en el desarrollo de la investigación y en el desarrollo de la escritura del artículo, pero básicamente quien lo está escribiendo es quien lo decide, ¿no? Quienes toman ese momento de quién va primero, quién va después. ¿Qué es lo más recomendable o cuál es como la mejor estrategia? No hay una, ¿no? O sea, más bien dependerá de cómo se organicen en el equipo de trabajo para la parte de la coautoría, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes están si son responsables del proyecto o si son quienes están con la idea original del proyecto, generalmente son los que van en primer lugar, y de ahí en fuera se van organizando de acuerdo a cómo van trabajando a lo largo del trabajo, que no solo implica la escritura del artículo, sino todo el proceso del levantamiento de datos, búsqueda de información, hasta presentar el artículo. ¿Algo más? Tenemos a la profesora Estela Parra, que menciona: buenas tardes, yo creo que es un tema muy importante y que a lo mejor estaría bien si se pudiera organizar un curso o algo así como un círculo de lectores, solamente que fuera para escribir un artículo académico. Sería bastante interesante. Oye, yo me anoto para tomarlo. No, o sea, al final creo que entre todos podemos ir armando, a lo mejor algunos son más habilidosos en términos de redacción, otros en norma APA, inclusive desde la búsqueda de información,
¿no? O sea, buscar información tampoco es un proceso que simplemente le pongo a Google, salud sexual y ya, veo lo que puedo hacer, ¿no? Sino que, pues, hay todo un procedimiento para buscar información, ¿no? En qué bases de datos voy a buscar, cuáles son las palabras clave que debo de utilizar, los conectores, ¿no? Para que quiero que me busque esta palabra, pero no quiero que me busque esta otra, entonces necesito un operador booleano que me diga, darle una indicación para que me diga, búscame esto, pero no me busques esto, o búscame esto y además búscame esto. Entonces, o búscame este término o búscame este otro, o sea, que pueden ser como, hablando en términos de sinónimos. Entonces, este proceso de búsqueda de información, pues también es todo un proceso que no solo es poner lo que se me ocurra en el buscador para la información que requiero utilizar. Entonces, sí, creo que valdría la pena, ¿no? Hacer a lo mejor un taller, ¿no? Que implique todo este proceso, desde la búsqueda de información, el análisis de datos, cuál es inclusive el análisis de datos más pertinente, ¿no? Para lo que yo quiero hacer, porque eso también a veces tenemos como dificultades, ¿no? Quiero buscar alguna relación o quiero buscar algunas diferencias o quiero explicar o describir algún proceso y de repente la manera en cómo quiero analizar mis datos ya no corresponde con lo que yo quiero usar y a lo mejor hay ciertos análisis más pertinentes que otros y que valdría la pena como en que sea como un proceso de toma de decisiones. O sea, creo que en esta parte de la investigación no hay una mejor metodología o no hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, todas son válidas, todas son viables, pero creo que lo importante es que sepamos para qué lo estamos utilizando y cuáles son las posibles limitaciones de eso que estamos haciendo y que eso en nuestra discusión lo plasmemos, ¿no? O sea, no hay trabajo perfecto, o sea, siempre va a haber alguna limitación, alguna dificultad que estamos haciendo en nuestro trabajo y es importante reconocerlo, plasmarlo e inclusive decir cuál sería la posible opción de mejora. Y creo que, no sé si alguien más tenga algún comentario. Pues bien, bueno, hay tarea para la coordinación. Pues da la posibilidad de hacer una especie de taller en esa parte del proceso de publicación. A mí me gustaría como terminar esta parte con la invitación hacia todos de que publiquen. Creo que todos en sus campos de trabajo, en sus áreas, han contribuido, han estudiado, han hecho cosas y creo que vale la pena, ¿no? A veces, desafortunadamente lo que se requiere es tiempo, eso sí es un hecho, o sea, requerimos tiempo para sentarnos en la computadora y analizar datos, buscar información, escribir y demás, pero creo que al final del día es una experiencia bastante enriquecedora. Es bastante frustrante también, o sea, como les mencionaba, a veces pues el proceso que se lleva en este proceso de publicación no es tan sencillo, pero vale la pena. O sea, creo que al final del día pues es compartir el conocimiento. Esa es la finalidad, digo, independientemente de los costos, de si te vas a promover o si vas a generar más puntos para algo, etcétera, etcétera. Al final del día, la importancia de la difusión, pues es esa, ¿no? O sea, difundir el conocimiento, compartir experiencias, compartir lo que hacemos y creo que eso pues, enriquece y ayuda, ¿no? Por un lado, nos ayuda a nosotros entre colegas, ¿no? Quienes manejamos la misma temática, como para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos y el trabajo y al mismo tiempo también hacia nuestros estudiantes, ¿no? Todos aquí somos docentes y pues al momento a veces, pues qué mejor, ¿no? En lugar de dejarle 20 artículos al estudiante para que me haga una síntesis, a lo mejor yo puedo escribir, ¿no? Un artículo para lograr el objetivo de lo que yo estoy planteando y presentárselo a nuestros estudiantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el claustro de Psicología de la Salud, en su momento, escribimos algunos artículos para ejemplificar algunos modelos de salud y publicamos los artículos, ¿no? Entonces, digamos que aquí es como ver la posibilidad de las diferentes opciones, las diferentes posibilidades que nosotros tenemos para difundir el conocimiento, ¿no? O sea, lo que mencionaban hace rato, ¿no? A lo mejor yo quiero pues, generar algún producto
tecnológico, algún recurso, pues también hay revistas que nos lo publican como artículo y al mismo tiempo le puede servir a mis estudiantes. Digamos que todas las opciones son válidas, depende lo que nosotros queramos y el alcance que le queremos dar a ese producto que vayamos a generar. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Y si no, pues damos por terminar esta sesión, que espero les haya ayudado un poco en términos de los tips generales, que obviamente es un tema que, como bien mencionaba hace un momento, pues requiere un taller, ¿no? Para ir perfilando, ir anotando, ir construyendo en el proceso, ¿no? Agradecemos mucho su participación, doctor Ricardo, y también la de los asistentes. Gracias por la experiencia, por todo el conocimiento. Y a nombre de la coordinación nos llevamos la tarea y les deseamos un excelente día. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídense todos. Hasta luego. Gracias. Bye.